Ya tenemos la entrevista al juez Padilla. Exactamente, el doctor Ramos Padilla está en comunicación telefónica con Telediario 23 para poder hablar un poco más al respecto de este fallo que ha frenado por ahora la asunción de aquellos jueces que fueron señalados por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor, ¿cómo le va? Aquí Karen, Gustavo y Pablo los saludamos. Gracias por su tiempo y por atendernos. Buen día. Buen día. Bueno, a ver, el decreto es inconstitucional, reza aquí nuestro graf, pero en realidad no tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Su fallo y la medida que usted ha determinado, ¿es así? Lo que se dispuso ayer fue suspender los efectos, suspender provisoriamente los efectos del decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente y hacerle saber a la Corte que debía abstenerse de tomarle juramento a los ministros Rosenkrantz y Rosati designados por ese decreto, que ya son ministros, ¿no? Porque ya están designados. Ramos Padilla, quería consultarle acerca de su fallo. Algo interesante es que usted toma como precedente un fallo que tomaron los propios magistrados que actualmente integran la Corte Suprema. ¿Puede contarnos un poco cuál es el antecedente que tomó para fallar de esta manera? Sí, yo con sinceridad les digo, quise ser muy respetuoso y muy cuidadoso de las palabras que utilizaba en el fallo y por eso recurría al último precedente, al más claro, ¿sí? que dictó la Corte, vinculado a los conjueces que en su momento propuso la entonces presidenta Fernández de Kirchner y que no tenían el acuerdo del Senado, no tenían los 2/3 que reclama la Constitución Nacional, sino que tenían solamente un acuerdo con una mayoría simple del Senado. Los conjueces son jueces que actúan circunstancialmente en alguna causa, pero la Corte dijo que ni siquiera esos conjueces podían actuar porque no se había respetado el procedimiento de la Constitución. Mucho más claro es si se trata de jueces que van a intervenir en todos los asuntos y ni siquiera, no es que no tienen un acuerdo del Senado con una mayoría especial, ni siquiera tienen acuerdo del Senado. Es decir, no se cumplió el procedimiento establecido en la Constitución Nacional, el decreto 222 que le permite al ciudadano participar, impugnar a los candidatos, la sesión pública que nos habla de la posibilidad de conocer a quienes van a conformar parte del poder, de la cabeza del Poder Judicial. Ahora, doctor, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que hay como un conflicto en la Constitución, que hay algo que está reñido en realidad? Porque acá no se estaban basando en una norma que tiene que ver con el año 1800, de cuando gobernaba Mitre, ¿no? De alguna manera. Entonces, no se puede decir que es inconstitucional. Lo que pasa es que habría caído en desuso. Mire, a ver, los abogados, en principio, no podemos utilizar cualquier precedente para justificar cualquier decisión. Sin entrar a juzgar, si un precedente de 1865, dictado en el gobierno de Bartolomé Mitre, ¿sí? Que uno podría hablar largo y tendido acerca de la baja institucionalidad de ese gobierno, ni siquiera se elegían a los presidentes por el voto secreto y obligatorio, no puede ser utilizado si hace 4 meses la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo lo que tenía que decir sobre este asunto, invalidó un decreto de la presidenta y esa decisión la fundamentó en todos los tribunales internacionales del mundo más importantes para resguardar la división de poderes. La apelación que hace a esos precedentes o al artículo 99, inciso 19, que habla de empleo público, ¿sí? En mi opinión, sí, en principio aparece como equivocada porque el presidente puede designar en comisión a los que son sus empleados, al embajador que necesita acuerdo del Senado, o a un miembro de las Fuerzas Armadas que necesita acuerdo del Senado, pero nunca puede ser considerado un empleado un miembro de otro poder del Estado, y mucho menos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces ahí es el error. Si consideramos que puede llegar a ser considerado empleado, bueno, se terminó la división de poderes. Está claro. Claro. Ramos Padilla, otra consulta es acerca de la primera repercusión. Ayer Macri dijo, no sé si tiene valor el fallo. ¿Cómo interpreta usted este análisis que hizo el presidente de su decisión? Bueno, lo que no, es difícil buscarle alguna interpretación, pero bueno, fue un fallo dictado por un juez de la Nación, nombrado de acuerdo a la Constitución Nacional, en uso de sus facultades, tal vez porque considera que la Corte sí va a ser la intérprete final, que no se le puede hacer saber, pero la Corte en este caso
lo que cumple es una función administrativa cuando les toma juramento. Así que bueno, no sé, es difícil y no quiero calificarlo, pero a ver, lo que se trata es de respetar las instituciones, de respetar el procedimiento establecido en la Constitución Nacional y también de respetar las decisiones de los jueces. Doctor, vamos ahora a ese punto, porque claro, digo, hoy usted ha dictado esta medida y esto está suspendido. Entonces, ¿cómo va a continuar? ¿Qué sería lo lógico que suceda en los próximos días? Cuando de alguna manera también el Ejecutivo ya estuvo reviendo, ¿no?, su postura, porque tuvo varias críticas de muchos lugares. Uno entiende que esto va a tomar los procesos institucionales y republicanos correspondientes. ¿Qué debemos esperar en los próximos días? Mire, hasta ayer, si Rosenkrantz y Rosati iban, tomaban un café en la corte, podían jurar y decidían jurar, juraban. Más allá de las expresiones, lo que quiero decir es, más allá de las expresiones públicas, había un decreto, el 83 de 2015, que los designó como ministros de la corte. Entonces, la necesidad de dictar la medida reclamada es absolutamente vigente, era necesaria, actual, y eso más allá de las manifestaciones de buena voluntad, que es lo que todos queremos. Ustedes me dicen, ¿cómo quieren que continúe esto con respecto a la Constitución? Con que se sigan los procedimientos establecidos en el artículo 99, inciso 4, que pueda participar la ciudadanía, impugnar, y que se haga la sesión pública donde se discuta si las personas propuestas son las mejores para ocupar tan altos cargos. Claro. Lo que no se puede hacer es designarlos previamente y que mientras ellos son ministros de la Corte se discutan sus pliegos. Porque la Corte fundamentalmente discute temas muy sensibles, muy sensibles. Desde la interpretación final de la Constitución, recuerde que había un ministro de la Corte y una Corte que dijo que había un artículo de la Constitución que era inconstitucional para ellos, que establecía que a los 75 años los jueces necesitaban tener un nuevo acuerdo y si no tenían que dejar sus cargos. Eso pasó con la Corte anterior. Digamos, ese poder tienen poder para opinar sobre la coparticipación federal, sobre las reservas públicas, sobre la ley de medios, sobre cuestiones que afectan a las provincias. ¿Cómo vamos a poner al juez en sus funciones y después vamos a opinar si ese juez tiene que estar o no tiene que estar? Correcto. Ramos Padilla, yo quería consultarle por último también, porque ayer fue llamativa la forma en que muchos portales titularon esta noticia y apelaron a que usted es miembro de Justicia Legítima para decir un juez militante falla de esta manera contra una decisión del gobierno de Mauricio Macri. ¿Usted qué responde a esta lectura que hicieron algunos sectores? A mí me parece muy grave, que se quiera deslegitimar a la persona y que no se hable de los fundamentos. En algún momento tenemos que pensar que más allá de lo que cada uno vote en el cuarto oscuro, qué es lo que quiera, cuáles sus preferencias políticas, acá lo que hay es una decisión jurisdiccional. Lo que hay que cuestionar son los fundamentos. Que sea o no sea justicia legítima, soy de justicia legítima, es una parte de mi vida. También he sido abogado, de dirigentes socialistas, radicales, peronistas, de abuelas, de excombatientes de Malvinas. Digamos, mi vida no ha transitado solamente por ahí, funcionario de la Universidad de Buenos Aires. Me parece muy bajo que se recurra a tratar de descalificar a una persona. No tengo problema de hablar sobre mis antecedentes y estoy muy orgulloso de las cosas en las que he podido participar. Doctor. Pero lo importante es hablar de los fundamentos de la decisión. Igual, permítame, porque ya que es todo un tema político de trascendencia, el hecho de que se lo critique, se lo cuestione y se revea también su decisión. Usted escribió una carta al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca. ¿Usted renuncia a fin de año? No. Yo ocupé, con acuerdo del Senado de la Nación, me hice cargo del Juzgado Federal de Bahía Blanca, que estaba en una crisis institucional y que había pocos jueces que quisieran ir a asumir ese problema. En ese contexto, en estos 6 meses, se regularizaron la situación de gran cantidad de detenidos, al punto tal que algunos ni siquiera le conocían la cara del juez y estaban detenidos sin que se tome declaración indagatoria. Una situación muy particular de privación de justicia. Me hice cargo de ese juzgado y continué haciéndome cargo del mío. La famosa subrogancia. Claro, como juez subrogante con acuerdo a la Constitución Nacional. Claro. Y de acuerdo a una ley dictada por el Congreso y designado por el Consejo de la Magistratura, un órgano extrapoder, para hacerme cargo transitoriamente, pero digo, con todas las garantías constitucionales. La Corte dictó un fallo donde dijo
que todos los jueces subrogantes, todos los que cumplimos esos reemplazos, fueron dispuestos o elegidos de manera irregular. El único que frente a ese fallo presentó la renuncia, porque a mí al día siguiente fui yo. Entonces, ¿cómo queda? No, sigo siendo juez federal de Dolores, donde soy titular con acuerdo de Senado, después de un concurso. Lo de Bahía Blanca sí, renuncio. ¿Cómo? En Bahía Blanca sí, ya no. Bahía Blanca no, por esa inhabilitación. Lo que quiero decir es que yo accedí, por las dudas, para que no haya mala interpretación, a mi cargo de juez federal titular, después de un concurso público, después de que el Senado me dio el acuerdo previsto en la Constitución Nacional, después de que el presidente dictó su decreto, digamos, con todas esas formalidades. Bien, doctor, le agradecemos mucho su tiempo. No, eso es ustedes. Hasta luego, Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores.